Hay secretos que cargamos a solas hasta que el silencio se vuelve insoportable. Durante meses creí que estaba perdiendo la razón, que mi mente de anciana finalmente me estaba traicionando, como todos parecían insistir. Los mareos, los olvidos, la debilidad que me sujetaba a la cama, todo parecía confirmar que mis días estaban contados. Pero la verdad, cuando finalmente salió a la luz, era mucho más sombría de lo que cualquier declive natural podría ser. Era una traición tejida con paciencia, ejecutada con la precisión de quien conoce cada debilidad de su víctima. Lo que voy a contar ahora no es fácil de admitir, y mucho menos de revivir a través de las palabras. Es una historia sobre la confianza rota, sobre el veneno que puede existir en los lazos de sangre y sobre cómo el amor puede ser la máscara más convincente para la crueldad. Si alguna vez has sentido que algo en tu vida no estaba bien, incluso cuando todos decían lo contrario, te pido que dejes un comentario abajo. A veces necesitamos saber que no estamos a solas en nuestras desconfianzas para encontrar la valentía de actuar. Antes de continuar con la historia, hagamos esto. Comprueba si ya estás suscrito al canal para más historias increíbles todos los días. Mi nombre es Teresa Mendoza. Tengo 75 años y durante la mayor parte de mi vida fui una mujer común de Salamanca. Trabajé como profesora de literatura en una escuela secundaria durante 40 años. Crié 2 hijos con mi difunto marido Antonio y siempre imaginé que mis últimos años serían tranquilos, rodeada de libros y de las visitas ocasionales de la familia. Antonio falleció hace 3 años de un infarto súbito, dejándome en esta casa demasiado grande para una sola persona, repleta de recuerdos y fotografías descoloridas. La soledad fue difícil al principio, pero aprendí a encontrar compañía en las novelas que tanto amé enseñar y en las llamadas semanales con mis hijos y nietos. Mi hija Lucía vive en Barcelona con su marido y 2 hijas, mientras que mi hijo Rafael vive en Valencia, siempre ocupado con su empresa de importación. En total, tengo 5 nietos, pero confieso que nunca fui cercana a ninguno de ellos de la forma en que imaginé que lo sería. La vida moderna mantiene a las familias dispersas, conectadas solo por llamadas breves y encuentros apresurados en las fiestas. Entre todos los nietos, Natalia era la más distante. Hija de Rafael, tenía 28 años y siempre fue una presencia ausente en las reuniones familiares. Educada, cuando aparecía, pero claramente desinteresada en las conversaciones sobre el pasado o en las historias que los mayores insistían en contar. Fue por eso que me sorprendió tanto cuando, en abril del año pasado, Natalia apareció en mi puerta con 2 maletas grandes y una sonrisa que parecía ensayada. Era una tarde lluviosa en Salamanca, y yo estaba preparando un té cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, tardé unos segundos en reconocerla. Su cabello estaba más corto, teñido de un castaño casi negro, y había adelgazado considerablemente desde la última vez que nos vimos, en la Navidad de hacía 2 años. «Abuela Teresa», dijo, y su voz tenía una suavidad que no recordaba haber oído antes. «Sé que esto puede parecer extraño, pero necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar?» Claro que la invité a pasar. Preparé té para las 2 mientras ella se acomodaba en la sala, mirando a su alrededor con una expresión que no pude descifrar completamente. Había algo de calculador en sus ojos, pero lo atribuí a mi propia desconfianza natural. La verdad es que no la conocía lo suficiente como para juzgar. «He estado pensando mucho en usted desde que el abuelo falleció», comenzó Natalia, sosteniendo la taza con ambas manos, «y me siento terrible por no haber estado más presente. Usted no debería estar sola en esta casa enorme». Le expliqué que estaba bien, que tenía mi rutina, mis libros y que Lucía venía a visitarme cada 2 meses. Pero Natalia negó con la cabeza con una expresión de preocupación que parecía genuina. «Eso no es suficiente, abuela. Usted tiene 72 años. Se equivocó de edad, pero no la corregí. Y esta casa tiene escaleras, tiene habitaciones vacías, y usted está aquí sola si algo sucede. Estaba pensando, ¿qué le parecería si viniera a vivir aquí? Para cuidarla, hacerle compañía. Terminé mi último trabajo y estoy en una fase de transición. Sería bueno para las 2. La propuesta me pilló completamente desprevenida. Miré a aquella joven que apenas conocía, tratando de entender sus motivaciones reales. Parte de mí quería creer que era un gesto genuino de afecto tardío, pero otra parte, la profesora que aprendió a leer entre líneas en los textos y en las expresiones de los alumnos,
sintió una incomodidad que no podía nombrar. «Es muy generoso de tu parte, Natalia», respondí con cautela. «Pero no quiero ser una carga para ti. Eres joven, tienes tu vida». «Usted no es una carga», interrumpió, inclinándose hacia adelante con intensidad. «Por favor, déjeme hacerlo. Necesito hacerlo. Siento que necesito reconectar con mis raíces, ¿sabe? Y usted es la matriarca de la familia. Sería un honor cuidarla». Sus palabras eran bonitas, casi demasiado poéticas, pero yo estaba sola, y la idea de tener compañía constante tenía su atractivo. Contra mi mejor juicio, acordé que se quedara por un periodo de prueba, solo para ver cómo funcionaría. En los primeros días, Natalia fue ejemplar. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, mantenía la casa impecable, y por la noche se sentaba conmigo a ver las telenovelas que me gustaban. Me hacía preguntas sobre mi pasado, sobre Antonio, sobre mi carrera como profesora. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente se interesaba por las historias que tenía para contar. Fue Rafael quien llamó primero, sorprendido porque Natalia no estaba respondiendo a sus mensajes con la frecuencia habitual. Le expliqué que ahora estaba viviendo conmigo, cuidándome, y hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «¿Natalia está viviendo con usted?». Su voz llevaba una incredulidad que no pudo disimular. «Eso es inesperado. ¿Usted le pidió que viniera?». «No, fue idea suya. Ha sido muy bueno, Rafael. Ella es muy atenta». Otra pausa. «Mamá, ¿estás segura de que todo está bien?». «Natalia está pasando por algunas dificultades. No lo mencioné antes porque no quería preocuparla, pero perdió su empleo hace 6 meses y ha tenido algunos problemas». «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, sintiendo que la incomodidad inicial regresaba. «Nada grave», dijo demasiado rápido. «Solo cuestiones financieras. Nada por lo que usted deba preocuparse. Pero si necesita algo, cualquier cosa, llámeme, ¿está bien?». Prometí que llamaría, pero colgamos poco después. Natalia entró en la sala en ese momento, y me pregunté si había escuchado la conversación. Su sonrisa estaba allí, pero había algo diferente en sus ojos. «¿Era papá?», preguntó casualmente. «Sí, solo para comprobar cómo estábamos». «Qué lindo de su parte», dijo, pero su tono tenía una frialdad que no combinaba con las palabras. Él se preocupa demasiado a veces. Siempre ha sido así. Las semanas siguientes fueron una lenta erosión de mi autonomía, tan gradual que apenas me di cuenta de que estaba sucediendo. Comenzó con pequeñas cosas. Natalia sugirió que dejara de conducir después de que olvidé dónde había estacionado el coche en el supermercado. No recordaba haberlo olvidado, pero ella insistió en que me había encontrado confusa en el estacionamiento, y cuando la cuestioné, se mostró tan preocupada que terminé aceptando que ella condujera. Luego vinieron las sugerencias sobre mis medicamentos. Yo tomaba pastillas para la presión arterial alta y para la tiroides, recetas simples que había mantenido durante años. Natalia comenzó a acompañarme a las citas médicas y después de una visita al cardiólogo en junio, anunció que el doctor había recomendado nuevos suplementos para fortalecer mi salud. «El doctor Ramírez dijo que usted tiene deficiencia de vitaminas», explicó, mostrándome 3 frascos nuevos. «Esto podría estar causando la fatiga que usted ha estado sintiendo. Voy a organizar todo en uno de esos pastilleros para que sea más fácil». Yo no recordaba haber discutido la fatiga con el doctor Ramírez, ni que él mencionara suplementos, pero Natalia parecía tan segura y servicial que no pregunté. Comencé a tomar las nuevas píldoras junto con mis medicamentos habituales. Fue entonces cuando los síntomas comenzaron. Primero fueron los mareos. Me levantaba de la silla y el mundo daba vueltas, obligándome a agarrarme al mueble más cercano. Luego vinieron las náuseas, una sensación constante de malestar que hacía difícil comer. Natalia se preocupaba cada vez más, insistiendo en que descansara más, que comiera las sopas especiales que ella me preparaba. «Usted necesita mantener las fuerzas», decía, sosteniendo la cuchara cerca de mi boca como si yo fuera una niña. «Estas sopas tienen todos los nutrientes que usted necesita». Las sopas tenían un sabor extraño, ligeramente amargo, pero Natalia explicaba que eran las hierbas medicinales que ella añadía. Yo confiaba en ella. ¿Por qué no iba a confiar? Era mi nieta y estaba dedicando su tiempo a cuidarme, pero los síntomas empeoraban. Empecé a tener episodios de confusión mental, momentos en que no podía recordar qué día era o si ya había tomado mi medicación. Natalia siempre estaba allí, lista para ayudar,
para recordar, para cuidar. Fue en esta época cuando noté que las visitas de la familia prácticamente habían cesado. Lucía llamaba, pero Natalia frecuentemente contestaba el teléfono y explicaba que yo estaba descansando, que no quería ser molestada. Cuando hablaba con mi hija, Natalia se quedaba siempre cerca y me sentía extrañamente inhibida de mencionar lo mal que me estaba sintiendo. «Mamá, usted parece cansada», comentó Lucía en una de esas llamadas breves. «¿Está comiendo bien?» «Natalia se encarga de todo», respondí automáticamente. Y era verdad. Natalia se encargaba de todo ahora. Mis medicamentos, mi comida, mis cuentas, incluso mis llamadas telefónicas. En agosto, Natalia anunció que necesitábamos vender algunas cosas de la casa. Estábamos sentadas en la sala y yo acababa de tener otro episodio de mareo severo que me dejó postrada en el sofá por horas. «Abuela, necesitamos hablar sobre sus gastos médicos», comenzó, su voz seria. «Los nuevos tratamientos que usted está siguiendo son caros y su pensión no está cubriendo todo. Yo he estado ayudando con mi propio dinero, pero no puedo seguir indefinidamente». Yo no sabía de qué tratamientos estaba hablando. No había nuevos tratamientos además de los suplementos, hasta donde yo sabía. Pero mi mente estaba tan nebulosa que dudé de mi propia memoria. «¿Qué tratamientos?», pregunté confusa. Natalia suspiró con paciencia forzada. «Los que el doctor Ramírez recetó, ¿recuerda? Para su corazón, para prevenir un posible AVC. Usted firmó todos los formularios, abuela. ¿No se acuerda?» No me acordaba. No me acordaba de muchas cosas últimamente, y eso me aterraba más que cualquier enfermedad física. «Pensé que tal vez podríamos vender algunas piezas de plata del abuelo», sugirió Natalia suavemente. «Y está esa vajilla antigua que usted nunca usa. Esas cosas valen dinero, y su salud es más importante que los objetos, ¿no es así?» Tenía sentido, en una lógica turbia y distorsionada. Acepté, porque ¿qué otra opción tenía? Estaba enferma, cada vez más enferma, y Natalia era la única persona que me cuidaba. Las piezas comenzaron a desaparecer de la casa. Primero la plata de Antonio, luego algunos cuadros que decoraban las paredes, después muebles antiguos que pertenecían a mi madre. Natalia siempre tenía una explicación lista. El dinero fue para médicos, para medicamentos, para tratamientos experimentales que podrían ayudar. Fue en septiembre que Rafael apareció sin avisar. Yo estaba en la cama, recuperándome de otro episodio de malestar, cuando escuché voces alteradas en el piso de abajo. Logré arrastrarme hasta lo alto de la escalera y oí a mi hijo y a mi nieta discutiendo en la sala. «¿Dónde están los muebles de la abuela?». La voz de Rafael estaba tensa, controlada. «La sala está medio vacía, Natalia. ¿Qué está pasando aquí?». «Necesitamos vender algunas cosas para pagar los tratamientos médicos de la abuela», respondió Natalia, y su voz tenía esa cualidad suave y razonable que yo había aprendido a reconocer. «Ella está muy enferma, papá. Más enferma de lo que usted piensa. Los médicos dicen que puede tener demencia precoz, problemas cardíacos serios. Yo he hecho lo que he podido, pero es caro». «¿Demencia? ¿Problemas cardíacos?». Mamá nunca mencionó nada de eso en las llamadas, porque ella no siempre sabe lo que está pasando, dijo Natalia, y había una nota de impaciencia en su voz ahora. «Ella tiene episodios, papá. Olvida cosas, se confunde. Por eso estoy aquí, para cuidarla. Alguien tenía que hacerlo. Quiero hablar con sus médicos. Quiero ver los informes». Hubo una pausa. «Claro, puedo conseguir eso, pero no servirá de mucho. El doctor Ramírez es muy claro sobre su condición. La abuela está en declive, papá. Es difícil de aceptar, lo sé, pero es la realidad». No escuché nada más porque una ola de mareo me golpeó y tuve que agarrarme al pasamanos para no caer. Natalia subió rápidamente las escaleras y me encontró allí, pálida y temblorosa. «Abuela, ¿qué está haciendo fuera de la cama?». Su voz era de preocupación, pero sus ojos tenían algo frío, calculador. «Vamos, déjeme ayudarla a volver». Rafael subió también, y por primera vez en meses vi preocupación genuina en el rostro de alguien. «Mamá, ¿está bien? Usted se ve muy delgada». Estoy bien», logré decir, pero mi propia voz sonaba débil y distante, solo un poco cansada. Natalia prácticamente me llevó de vuelta a la habitación y la oí decirle a Rafael que era mejor que yo descansara, que las visitas me agitaban demasiado. Mi hijo se fue poco después, pero la expresión en su rostro se quedó conmigo. Era duda.
Finalmente, alguien estaba empezando a dudar. Esa noche, Natalia trajo mi sopa de siempre, pero por primera vez en meses, algo dentro de mí se negó a aceptarla ciegamente. Tal vez fue la visita de Rafael, o tal vez fue la mirada que vi en los ojos de Natalia cuando pensó que yo no la estaba observando. Había triunfo allí, y algo más oscuro. «No tengo hambre», dije, empujando el tazón suavemente. «Abuela, usted necesita comer. Son sus medicamentos», Natalia comenzó, pero la interrumpí. «Dije que no tengo hambre. Voy a descansar ahora». Vi un destello de irritación cruzar su rostro antes de que recompusiera la sonrisa servicial de siempre. «Claro, abuela. Lo dejaré aquí por si cambia de opinión». Ella salió y yo esperé. Esperé hasta estar segura de que estaba en el piso de abajo antes de levantarme de la cama, moviéndome con cuidado para no hacer ruido. Tomé el tazón de sopa y, con manos temblorosas, derramé el contenido en la maceta de una planta que tenía en la habitación. Era arriesgado, pero algo me decía que necesitaba dejar de consumir lo que fuera que Natalia me estuviera dando. En los días siguientes, fingí tomar las pastillas que ella me daba, escondiéndolas bajo la lengua y desechándolas después. Fingí comer las sopas, vertiéndolas cuando ella no estaba mirando. Y lentamente, muy lentamente, mi mente comenzó a aclararse. Los mareos disminuyeron. La confusión empezó a disiparse como niebla bajo el sol de la mañana. Y con la claridad mental llegó una percepción aterradora. Yo no estaba enferma. No naturalmente, al menos. Algo me estaban haciendo. Por Natalia. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba ella con todo esto? Esa pregunta me atormentaba mientras me acostaba en la cama por la noche, fingiendo dormir mientras escuchaba a Natalia moverse por la casa. Fue en una de esas noches que oí algo que me heló completamente. Era tarde. Debía ser después de medianoche, y oí a Natalia hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era diferente, ansiosa y desesperada, de una forma que nunca había oído antes. Lo sé que debo dinero. Estoy trabajando en eso, ¿vale? La casa tiene más cosas que puedo vender. No, ella no lo notará. Apenas sabe qué día es. Los medicamentos están funcionando perfectamente». Una pausa. ¿Cuánto tiempo más pueden darme? ¿Una semana? ¿2? Mi corazón latía tan fuerte que temí que ella pudiera oírlo. Debía dinero. ¿A quién? ¿Y qué medicamentos estaba mencionando? «Mira, tengo una fuente de ingresos garantizada aquí. ¿Sí? Mi abuela tiene bienes, tiene ahorros. Solo necesito un poco más de tiempo para acceder a todo». «Sí, ya sé lo de los juegos. Fue una mala racha, pero lo estoy controlando ahora. Solo necesito más tiempo». Juegos. La palabra resonó en mi mente. Natalia tenía una adicción a los juegos, y me estaba usando, me estaba drogando y me estaba robando para financiar su adicción. La rabia que sentí en ese momento fue como un fuego encendido después de meses de adormecimiento, pero era una rabia fría, calculadora. No podía simplemente enfrentarla. Necesitaba pruebas, necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, cuando Natalia salió a hacer compras, me levanté de la cama con una determinación que no sentía desde hacía meses. Mi cuerpo todavía estaba débil por meses de lo que sea que ella me estuviera dando, pero mi mente estaba clara. Fui a su habitación, algo que nunca había hecho antes por respeto a su privacidad. Qué ironía amarga. La habitación estaba organizada, casi estéril, pero había un portátil sobre el escritorio, y cuando lo abrí, descubrí que no había cerrado la sesión. La pantalla mostraba múltiples pestañas abiertas de sitios de juegos en línea, casinos virtuales y apuestas deportivas. Los valores eran alarmantes. Había perdido decenas de miles de euros en los últimos meses. Seguí buscando, moviéndome lo más silenciosamente posible, siempre atenta al sonido de su coche regresando. En el cajón de la mesita de noche encontré lo que buscaba, y lo que vi hizo que mi mano temblara tanto que casi dejó caer los papeles. Eran informes médicos, a mi nombre, fechados en los últimos meses, describiendo condiciones que yo nunca había tenido: demencia avanzada, insuficiencia cardíaca, declive cognitivo severo, todos firmados por el doctor Ramírez, excepto que la firma se veía extraña, ligeramente irregular. Yo había visto la firma real del doctor Ramírez docenas de veces en mis expedientes a lo largo de los años. Estas eran falsificaciones, buenas falsificaciones, pero falsificaciones.
Y luego encontré los frascos, no los que ella me daba a diario, sino otros, escondidos en el fondo del armario. Leí las etiquetas con un horror creciente. Eran sustancias que podían causar exactamente los síntomas que yo había experimentado: mareos, náuseas, confusión mental, debilidad. Ella no solo me estaba robando, me estaba envenenando lentamente para justificar sus robos, para hacerme parecer incompetente, para aislarme. El sonido de un coche llegando me hizo guardarlo todo rápidamente y volver a mi habitación. Me tumbé en la cama, fingiendo dormir, con el corazón martilleando en el pecho. Natalia subió las escaleras y se asomó por la puerta entreabierta. Mantuve los ojos cerrados, la respiración regular, hasta que oí sus pasos alejándose. Necesitaba ayuda. Pero ¿quién me creería? Natalia había construido una narrativa tan convincente sobre mi salud deteriorada. Tenía informes médicos falsos, me había aislado de la familia y, lo peor, me había hecho parecer realmente enferma. Incluso ahora, recuperándome, seguía débil. Todavía parecía la imagen de una mujer en declive. La respuesta me llegó en forma de un recuerdo. Carmen. Carmen Sousa había sido mi compañera de trabajo durante 20 años y seguimos siendo amigas cercanas incluso después de jubilarnos. Había sido enfermera antes de convertirse en profesora y tenía un hijo que trabajaba como investigador privado en Madrid. Si alguien podía ayudarme, sería Carmen. Pero, ¿cómo contactarla? Natalia controlaba mi teléfono, leía mis mensajes, escuchaba mis llamadas. Tenía que ser astuta, más astuta de lo que había sido en meses. Esperé hasta la tarde siguiente, cuando Natalia estaba en el jardín cuidando las plantas. Logré llegar hasta el teléfono fijo en la cocina y marqué el número de Carmen, que había memorizado décadas atrás. Mi voz era baja, urgente. Carmen, soy yo, Teresa. No tengo mucho tiempo. Necesito tu ayuda. La necesito de verdad. ¡Teresa! Dios mío, hace meses que no oigo tu voz. Esa nieta tuya dijo que estabas demasiado enferma para recibir llamadas. ¿Cómo estás? No estoy enferma, Carmen. O al menos, no de la forma en que piensan. Es Natalia. Ella está haciendo cosas. Drogándome, robando, falsificando informes médicos. Sé cómo debe sonar esto, pero juro que estoy diciendo la verdad. Necesito ayuda. Necesito pruebas. Tu hijo, el investigador, Ricardo. Entiendo. Teresa, escucha. Voy a llamarle ahora mismo. ¿Pero estás segura ahí? ¿Puede hacerte daño? Esa pregunta me hizo dudar. No estaba segura. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Natalia? Ya me estaba envenenando, ya estaba robando, ya estaba falsificando documentos. Si se sentía acorralada, ¿qué más sería capaz de hacer? No lo sé, admití, y mi voz tembló por primera vez. Solo, por favor, ven rápido, o envía a Ricardo, y no llames a este número, ella puede verlo. Intentaré contactarte de nuevo mañana, a la misma hora. Colgué cuando oí a Natalia volviendo a entrar en la casa. Volví a la sala y me senté en mi sillón favorito, cogiendo un libro y fingiendo leer, con el corazón todavía acelerado. ¿Quién estaba al teléfono, abuela?, preguntó Natalia casualmente, pero sus ojos estaban alerta, desconfiados. ¿Teléfono? No oí que sonara. Mentí, manteniendo la vista en el libro. Se quedó observándome por un largo momento y pude sentir su escrutinio como un peso físico. Finalmente, pareció aceptarlo y fue a la cocina, pero noté que después de eso se quedaba más tiempo abajo, siempre cerca. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Continué mi teatro de tomar los medicamentos y comer las sopas, siempre encontrando maneras de deshacerme de ellos. Natalia parecía más tensa, más vigilante. Varias veces la sorprendí observándome con una expresión que no lograba descifrar. Fue en la mañana del jueves cuando sonó el timbre. Natalia abrió y oí voces masculinas en la entrada. Mi corazón dio un brinco. ¿Sería Ricardo? ¿Puedo ayudarles? La voz de Natalia era educada, pero había una nota de alarma. Buenos días. Somos de la Policía Nacional. Hemos recibido una denuncia preocupante relacionada con esta residencia y nos gustaría hablar con Teresa Mendoza. Mi abuela está muy enferma. No puede recibir visitas. ¿Quizás yo pueda ayudar? Soy Natalia Mendoza, su cuidadora. Lo entendemos, pero necesitamos hablar con la señora Mendoza personalmente. Es procedimiento estándar. Me obligué a levantarme de la cama, ignorando la debilidad en mis piernas.
Bajé las escaleras lentamente, agarrándome al pasamanos. Cuando llegué al recibidor, vi a Natalia bloqueando la puerta, con el rostro pálido, y a 2 oficiales de policía afuera. Detrás de ellos, vi a Carmen y a un hombre más joven que debía ser Ricardo. «¡Teresa!», exclamó Carmen, con la voz llena de alivio y horror. «¡Dios mío! ¡Estás tan delgada!». «Estoy bien», logré decir, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «O al menos, lo estaré. Oficiales, gracias por venir. Hay cosas que necesito denunciar sobre mi nieta». El rostro de Natalia se transformó. La sonrisa servicial desapareció por completo, reemplazada por algo duro y desesperado. «Abuela, ¿qué está haciendo? Está confundida de nuevo. Vuelva a la cama. Déjeme encargarme de esto». «No estoy confundida», respondí, y cada palabra era una victoria sobre meses de manipulación. Por primera vez en meses, estoy completamente lúcida, y tengo muchas cosas que contar. Lo que siguió fue una confusión de interrogatorios, exámenes médicos, registros de la casa. Ricardo había traído a un abogado amigo, y Carmen permaneció a mi lado todo el tiempo, sujetando mi mano mientras lo contaba todo. Los frascos fueron encontrados en la habitación de Natalia, junto con los informes médicos falsos. Su portátil reveló no solo las deudas de juego, sino también correos electrónicos a falsificadores de documentos, búsquedas sobre sustancias que causaban síntomas médicos y registros de ventas de mis pertenencias. Natalia lo negó todo inicialmente, con lágrimas en los ojos, alegando que solo estaba tratando de cuidar a su abuela enferma. Pero las evidencias eran demasiado. Cuando la confrontaron con los frascos de sustancias y los informes falsos, finalmente se derrumbó. «No tuve otra opción», gritó. Toda pretensión de cuidado amoroso se evaporó. «Debía tanto dinero. Iban a lastimarme. Y usted tiene todo esto, esta casa enorme, todas estas cosas que ni siquiera usa. Solo era tomar prestado un poco, solo hasta que me recuperara». «¿Tomar prestado?». Mi voz estaba tranquila, pero helada. «Me envenenaste. Me hiciste pensar que estaba perdiendo la cabeza. Me aislaste de mi familia. Eso no es tomar prestado, Natalia. Eso es tortura». No tuvo respuesta para eso. O tal vez la tuvo, pero en ese momento los oficiales ya le estaban leyendo sus derechos, preparándose para llevársela. Antes de salir, esposada, me miró una última vez. No había remordimiento en sus ojos, solo rabia y amargura. «Usted nunca se preocupó por mí de verdad», dijo. «Ninguno de ustedes se preocupó. Yo solo era una nieta olvidada más. Al menos yo intenté hacer algo». Esas palabras me persiguieron durante semanas después. ¿Había verdad en ellas? ¿Le había fallado yo de alguna manera? Pero luego recordaba las sustancias, los informes falsos, la forma en que había destruido metódicamente mi salud y robado mi autonomía, y sabía que ninguna negligencia familiar justificaba lo que ella había hecho. Los meses que siguieron fueron difíciles. Mi cuerpo necesitó tiempo para recuperarse completamente del veneno que había sido administrado sistemáticamente. El doctor Ramírez se horrorizó al saber que su firma había sido falsificada y me ayudó a documentar todos los efectos reales de las sustancias que Natalia había usado. Rafael vino de Valencia y se quedó conmigo durante 2 semanas, ayudando a poner la casa en orden y lidiando con las consecuencias legales. Lucía vino de Barcelona con sus hijas y por primera vez en años tuve la casa llena de familia. Fue agridulce, porque hizo falta una crisis como esta para que nos reuniéramos de nuevo. «Mamá, lo siento», dijo Rafael una noche, sentado a mi lado en la sala. Sabía que Natalia tenía problemas. Sabía lo de las deudas, lo de la adicción al juego. Debí haberte avisado. Debí haber estado más vigilante. «No podías imaginar que llegaría a esto», respondí, aunque una parte de mí todavía guardaba un dolor silencioso. Ninguno de nosotros podía, pero la verdad era más complicada. Las señales estaban ahí, si alguien hubiera prestado suficiente atención. Los cambios bruscos en mi comportamiento, mi aislamiento creciente, la desaparición de los objetos de la casa, pero todos estaban ocupados con sus propias vidas, y Natalia había construido una narrativa tan convincente sobre mi salud deteriorada que fue fácil creer. Fácil mantenerse al margen de una verdad incómoda. El juicio se celebró en febrero de este año, casi 10 meses después de que Natalia apareciera en mi puerta con sus maletas y su sonrisa falsa. El tribunal de Salamanca estaba frío esa mañana, y yo temblaba no solo por la temperatura, sino por la perspectiva de tener que enfrentar a mi nieta de nuevo.
de tener que revivirlo todo ante extraños. Natalia entró en la sala escoltada, y apenas la reconocí. Había adelgazado aún más, su rostro estaba pálido y marcado, y había una cualidad de derrota en sus hombros caídos. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, por un breve momento, vi un destello de aquella persona que había vivido en mi casa, que había preparado sopas envenenadas con una sonrisa en el rostro. El fiscal presentó las evidencias metódicamente, los frascos de sustancias que causaban mis síntomas, diazepam en dosis controladas para causar confusión, laxantes para debilitar mi cuerpo, incluso pequeñas cantidades de medicamentos antipsicóticos que Natalia había conseguido a través de recetas falsificadas. Los informes médicos forjados, cada uno más alarmante que el anterior, pintando un cuadro de una mujer en rápido declive mental y físico. Los registros bancarios que mostraban las ventas de mis pertenencias, el dinero fluyendo directamente a sitios de juegos en línea y para pagar deudas con agentes de apuestas. El abogado de Natalia intentó argumentar que estaba en estado de desesperación, que la adicción había nublado su juicio, que nunca tuvo la intención real de hacerme daño permanentemente. Pero ¿cómo se argumenta contra frascos de sustancias escondidos, contra búsquedas en línea sobre cómo causar síntomas de demencia y cuánto tiempo hasta que una persona mayor sea declarada incapaz? Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con las piernas todavía un poco temblorosas. Carmen estaba en la audiencia, junto con Rafael y Lucía, y sus rostros me dieron valor. Lo conté todo. No solo los hechos clínicos de las sustancias y los robos, sino el miedo. El terror de sentir que tu propia mente se desliza, de no poder confiar en tus propias percepciones, de estar completamente a merced de alguien que sonríe mientras te destruye lentamente. Conté sobre las noches acostada en la cama, pensando que estaba perdiendo la razón, preguntándome cuánto tiempo pasaría antes de que no me reconociera en el espejo. Conté sobre la soledad de ser aislada de todos los que me conocían y amaban, transformada en una paciente inválida a los ojos del mundo. Ella no robó solo mi dinero o mis pertenencias, dije, mi voz quebrándose por primera vez. Robó mi autonomía, mi dignidad, mi certeza de que seguía siendo una persona íntegra y capaz. Durante meses, viví en una pesadilla donde no podía confiar en mi propio cuerpo, en mi propia mente, y la persona que causaba esa pesadilla era alguien de mi propia sangre, alguien a quien había acogido en mi casa con amor. Vi a Natalia bajar la cabeza durante mi declaración, pero no pude descifrar si era vergüenza o simplemente incomodidad por ser expuesta. El veredicto, cuando llegó, fue de culpable por múltiples cargos: envenenamiento, falsificación de documentos, apropiación indebida, abuso de anciano vulnerable. La sentencia fue de 8 años de prisión, aunque su abogado apeló inmediatamente. Cuando los guardias se la llevaron, Natalia se giró una última vez. «Lo siento, abuela», dijo, y su voz era tan baja que apenas la oí. No sé si lo sentía de verdad o si era solo otra manipulación. Honestamente, todavía no sé si importa. Después del juicio, la vida regresó lentamente a una apariencia de normalidad, aunque nada podría volver a ser como antes. Rafael insistió en contratar a una asistente de salud para que viniera 3 veces por semana, no para cuidarme. Estaba lo suficientemente recuperada para cuidarme yo misma, sino para tener una presencia extra en la casa, un testigo en caso de que algo sucediera. Lucía me visitaba con más frecuencia, trayendo a sus hijas que apenas me habían visto durante los meses en que Natalia me mantuvo aislada. Vender algunas de las cosas que Natalia había robado fue particularmente doloroso. La plata de Antonio nunca se recuperó. Ya había sido vendida y disipada en casinos en línea. Algunos muebles fueron encontrados en tiendas de antigüedades en Madrid y Toledo, y logramos recuperarlos a través de la restitución ordenada por el tribunal, pero otros simplemente desaparecieron en el mercado negro. Carmen se convirtió en una presencia constante en mi vida nuevamente. Venía a tomar el té las tardes de jueves, y nos sentábamos en la misma sala donde Natalia una vez me alimentó con sopas envenenadas, y hablábamos de libros, de nuestros años enseñando, de cualquier cosa excepto aquellos meses sombríos, pero a veces el tema surgía inevitablemente. ¿Crees que pueda cambiar?, me preguntó Carmen una vez, mientras tomábamos té de manzanilla y observábamos el jardín a través de la ventana. ¿En prisión, con tratamiento, crees que Natalia pueda convertirse en una persona diferente?
Pensé detenidamente antes de responder. No lo sé. Me gustaría creer que sí, que la gente puede cambiar. Pero lo que hizo no fue un error de juicio momentáneo, Carmen. Fue calculado, sistemático, sostenido durante meses. Me veía sufrir todos los días y seguía envenenándome. Ese tipo de frialdad, no sé si la terapia puede cambiar eso. ¿Y tú?, preguntó Carmen con dulzura. ¿Cómo estás realmente, Teresa? No la respuesta automática que das cuando la gente pregunta. ¿Cómo estás de verdad? La pregunta me tomó por sorpresa y sentí lágrimas punzar mis ojos por primera vez en semanas. Tengo pesadillas, admití. Sueño que todavía estoy en aquellos días, confusa y asustada, sin saber qué es real. Me despierto y por un momento todavía siento el sabor de esas sopas, todavía siento el mareo. Y hay una parte de mí que nunca va a volver a confiar completamente, ¿sabes? ¿Cómo podría? Mi propia nieta, mi propia sangre, me hizo esto. Carmen me sujetó la mano a través de la mesa. Pero sobreviviste. Fuiste lo suficientemente astuta para darte cuenta, lo suficientemente valiente para actuar. Eso cuenta para algo. Cuenta, acepté. Pero el precio fue alto, y era verdad. El precio había sido mi inocencia residual sobre la naturaleza humana, mi capacidad de confiar fácilmente, mi paz mental en mi propia casa. Ahora, cada vez que como algo que no preparé yo misma, hay un momento de vacilación. Cada vez que tomo mis medicamentos reales, los recetados por el doctor Ramírez, verificados y reverificados, hay una pausa donde me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Rafael sugirió que vendiera la casa, que me mudara a algo más pequeño, sin tantos malos recuerdos. «Podrías venir a Valencia, mamá», dijo. «Estar cerca de mí, de María y de los niños, empezar de nuevo». Lo consideré seriamente. La casa realmente era demasiado grande para mí sola, y había habitaciones enteras que evitaba ahora. El dormitorio donde dormía Natalia, la cocina donde preparaba sus sopas, la sala donde vendía mis pertenencias por teléfono mientras yo yacía incapacitada arriba. Pero algo en mí se rebelaba contra la idea de ser expulsada de mi propia casa, la casa que Antonio y yo compramos cuando éramos recién casados, donde crié a mis hijos, donde acumulé una vida entera de recuerdos. Dejar que las acciones de Natalia me robaran eso también parecía darle otra victoria, incluso desde detrás de las rejas. Me quedaré, decidí finalmente. Esta es mi casa. No voy a dejar que me quite esto también. Y así me quedé. Pero transformé los espacios, los reclamé. El dormitorio de Natalia se convirtió en un estudio de pintura, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. La cocina fue repintada de un amarillo alegre y ahora cocino mis propias comidas, redescubriendo el placer de sazonar, de experimentar, de crear algo nutritivo con mis propias manos. Los otros nietos comenzaron a visitarme más, tal vez por culpa, tal vez por un miedo tardío a lo que podría haber sucedido. Conocí mejor a las hijas de Lucía, Marta y Sofía, que ahora son adolescentes y están llenas de energía y opiniones. No preguntan sobre Natalia, lo cual agradezco. Para ellas, es algo que prefieren no examinar demasiado de cerca, quizás por miedo a encontrar algo inquietante sobre su propia familia, su propia sangre. Pero el hijo menor de Rafael, el pequeño Javier de solo 7 años, no tiene tales inhibiciones. Durante una visita el verano pasado, me preguntó directamente, con esa franqueza brutal que solo tienen los niños: «Abuela, ¿es verdad que Natalia te enfermó a propósito?» Rafael se horrorizó. «Javier, esas cosas no se preguntan». Pero sostuve la mano del niño y respondí honestamente: «Sí, Javier, es verdad. Hizo cosas malas y ahora está pagando por ello». ¿Por qué lo hizo? Sus ojos eran tan inocentes, tan incapaces de comprender tal crueldad. A veces la gente hace cosas malas cuando está desesperada o asustada o enferma de formas que no podemos ver, expliqué, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Eso no hace que las cosas estén bien, pero las hace un poco más comprensibles. ¿Todavía la quieres?, preguntó. Esa pregunta me detuvo por completo. ¿Todavía quería a Natalia? Quería decir que no. Quería decir que cualquier amor que tuviera por ella había muerto cuando descubrí los frascos de veneno. Pero la verdad era más complicada. «Es posible querer a alguien y seguir enfadada y herida por lo que hicieron», respondí finalmente. «Es posible querer que mejoren y aún así no querer verlos nunca más. El amor en las familias es complicado así».
Javier aceptó eso con la simplicidad de los niños y pasó a preguntar si tenía galletas, pero la pregunta se quedó conmigo. ¿Todavía quería a Natalia? Creo que había un fantasma de amor, un luto por lo que nuestra relación podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si ella fuera una persona diferente, si yo hubiera sido una abuela más presente en su vida. Pero amor activo, amor que perdona y olvida, eso no lo tenía, y no creía que lo tendría jamás. Recibí una carta de ella hace 3 meses. Llegó en un sobre simple, mi nombre y dirección escritos con la letra que reconocí como suya, aunque más temblorosa que antes. Sostuve la carta durante una semana entera antes de encontrar el valor para abrirla. Querida abuela Teresa, comenzaba, y casi me reí de la ironía de ese querida. Sé que no tengo derecho a escribirle, y mucho menos a pedirle que lea esta carta. Pero mi terapeuta aquí dice que necesito asumir la responsabilidad total de lo que hice. No solo reconocerlo legalmente, sino entender verdaderamente el daño causado. No tengo excusas. No puedo decir que fue la adicción, aunque lo fue. No puedo decir que fue desesperación, aunque también lo fue. La verdad es que la deshumanicé en mi mente. La convertí en un obstáculo, un medio para un fin, en lugar de una persona real con sentimientos, con derechos, con su propia vida preciosa. La vi sufrir. Vi la confusión en sus ojos, la debilidad en su cuerpo, el miedo, y continué de todos modos. Eso es lo que no puedo entender de mí misma, incluso ahora. ¿Cómo pude continuar, día tras día, causando ese sufrimiento? No estoy pidiendo perdón, no merezco perdón, pero quería que supiera que entiendo ahora, o estoy empezando a entender, la magnitud de lo que hice. No solo los crímenes legales, sino la traición humana fundamental de todo esto. Usted me acogió en su casa, confió en mí, y yo usé esa confianza como un arma contra usted. No hay palabras adecuadas para eso. Espero que se haya recuperado. Espero que haya recuperado su paz, su casa, su vida. Se merece todo eso y más. Natalia. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en un cajón. No respondí. No sé si alguna vez lo haré. Una parte de mí aprecia el reconocimiento, la admisión de culpa sin excusas ni atenuantes. Pero otra parte se pregunta si esto también no es solo otra manipulación, un intento de parecer rehabilitada para una eventual audiencia de libertad condicional. Quizás soy injusta. Tal vez la Natalia en prisión es genuinamente diferente de la Natalia que me envenenó. Pero aprendí de la manera más difícil posible que no puedo simplemente confiar en las palabras de la gente, especialmente cuando esas personas ya han demostrado ser capaces de mentiras elaboradas y sostenidas. Carmen leyó la carta cuando se la mostré. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Nada», respondí. «No voy a responder, no voy a visitarla, no voy a involucrarme en su viaje de redención, si es que eso es. Mi enfoque ahora es reconstruir mi propia vida, no ayudarla a reconstruir la suya». «¿No te parece cruel?», pensé en ello. Quizás, pero la crueldad no es necesariamente incorrecta cuando es autopreservación. Ella tuvo meses para demostrar humanidad y eligió no hacerlo. No le debo nada ahora, ciertamente no mi tiempo ni mi energía emocional. Y así sigue la vida. Tengo 75 años ahora, 3 años más que cuando Natalia apareció en mi puerta. 3 años que parecen toda una vida. Mi cuerpo se ha recuperado completamente de los efectos de las sustancias, aunque el doctor Ramírez me advierte que puede haber efectos a largo plazo que aún no conocemos. Mi mente también se ha recuperado, aunque carga cicatrices. Todavía tengo momentos de ansiedad cuando no me siento bien, cuando un mareo normal me hace congelarme y preguntarme si está sucediendo de nuevo. Todavía verifico y reverifico mis medicamentos obsesivamente, revisando las etiquetas, investigando los efectos secundarios, desconfiando incluso de lo que sé que es seguro. Pero también hay alegrías. Descubrí que me gusta pintar. Nada excepcional, solo acuarelas simples de paisajes y flores. Pero el acto de crear algo hermoso con mis propias manos es terapéutico de maneras que no esperaba. Volví al club de lectura que había abandonado durante los meses con Natalia. Y es bueno volver a discutir literatura con personas que aprecian las mismas cosas que yo. Rafael me convenció de ir a terapia, y aunque me resistí al principio, la gente de mi generación no va a terapia, argumenté. Finalmente cedí. La terapeuta, doctora Márquez de Salamanca,
Ha sido útil de maneras sorprendentes. Me ayuda a procesar no solo el trauma de lo que Natalia hizo, sino cuestiones más profundas sobre la confianza, sobre la familia, sobre envejecer en un mundo que a menudo no valora a las personas mayores. Usted sobrevivió a algo extraordinariamente traumático, me dijo en una sesión reciente, y se está permitiendo ser cambiada por ello, aprender de ello, sin dejar que la defina. Eso requiere mucha fuerza. No me siento particularmente fuerte la mayoría de los días. Me siento como una mujer de 75 años que casi fue destruida por su propia nieta y está tratando de descubrir cómo vivir con ese conocimiento. Pero supongo que eso también es una forma de fuerza. La casa está más silenciosa ahora, pero es un silencio elegido, no impuesto. Cuando quiero compañía, llamo a Carmen o invito a uno de mis hijos a visitar. Cuando quiero soledad, leo mis libros, o pinto mis acuarelas, o simplemente me siento en el jardín viendo las estaciones cambiar. Es una vida más pequeña que la que imaginé para mi vejez, más cautelosa, más resguardada. Pero es mi vida, vivida en mis propios términos, sin nadie controlando mi comida, mis medicamentos, mis contactos con el mundo exterior. A veces, en noches tranquilas, me permito pensar en lo que podría haber sucedido si no me hubiera dado cuenta a tiempo, si no hubiera escuchado aquella llamada telefónica de Natalia, si no hubiera dejado de tomar las sustancias, si no hubiera contactado a Carmen. ¿Cuánto tiempo habría tardado? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Hasta dónde habría llegado? La respuesta me asusta, porque mirando hacia atrás veo que no había un límite claro en el que se detendría. Estaba dispuesta a envenenarme, a falsificar documentos médicos, a aislarme por completo. Si el dinero y los bienes se hubieran agotado, ¿qué habría hecho entonces? ¿Habría descubierto que necesitaba cuidados institucionales caros? ¿Habría falsificado un testamento? ¿Habría... Detengo ese pensamiento antes de que termine. No tiene sentido contemplar los horrores que podrían haber sido. Lo que importa es que no lo fueron. Rafael pregunta periódicamente si he cambiado mi testamento, si he tomado precauciones legales para asegurar que algo así nunca pueda volver a suceder. Sí, hice todo eso. Tengo poderes notariales, tengo voluntades de vida, tengo documentos claros sobre quién puede tomar decisiones médicas por mí si no puedo hacerlo. Y Natalia está específicamente excluida de todo, en lenguaje legal que no deja espacio para la interpretación. Pero honestamente, la mayor protección no son los documentos legales, es estar vigilante, estar conectada, estar dispuesta a confiar en mis propias percepciones, incluso cuando otros me dicen que estoy equivocada. Esa es la lección que llevo. Confía en ti misma, incluso cuando, especialmente cuando, confiar en ti misma significa desconfiar de otros. Hoy es un hermoso día de otoño en Salamanca. Las hojas están empezando a cambiar de color y hay una brisa fresca que entra por la ventana de mi estudio mientras trabajo en una nueva acuarela. Es una escena del jardín, con las rosas que Antonio plantó hace tantos años, todavía floreciendo a pesar de todo. Suena el teléfono, el fijo, el mismo que usé para llamar a Carmen aquel día crucial. Por un momento, siento una punzada de la antigua ansiedad. Pero luego reconozco el tono específico que programé para Lucía y contesto con una sonrisa. Mamá, solo llamaba para ver cómo estás. Estaba pensando en ir a visitarte el fin de semana, si estás libre. Podemos cocinar juntas, como hacíamos antes. Me encantaría, respondo. Y es verdad. Quizás puedas enseñarme esa receta de paella que haces tan bien. Hablamos durante unos minutos sobre nada particularmente importante. Los planes de Marta para la universidad, el nuevo trabajo de Sofía, el clima, conversaciones normales, triviales, preciosas exactamente por ser tan ordinarias. Después de colgar, vuelvo a mi pintura. Las rosas están quedando bien, creo. No perfectas. Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero hermosas a su propia manera, imperfecta y real. Eso es lo que soy ahora, supongo. Imperfecta y real, dañada, pero sobreviviente. Cautelosa, pero no rota. Llevando cicatrices, pero aún capaz de crear belleza, aún capaz de querer a mis hijos y nietos, a los otros, no a Natalia, probablemente nunca más a Natalia, aún capaz de encontrar alegría en las pequeñas cosas. La historia que conté no es fácil de escuchar, y fue aún más difícil de vivir, pero es importante que se cuente,
porque el abuso de ancianos ocurre con más frecuencia de lo que nos gustaría creer. Ocurre en familias respetables, con personas educadas, en casas bonitas en ciudades históricas como Salamanca. Ocurre cuando combinamos vulnerabilidad, confianza y alguien dispuesto a explotar ambas. Si conoces a alguien mayor que de repente parece estar decayendo rápidamente, que está siendo aislado de la familia, cuyos objetos están desapareciendo misteriosamente, presta atención. Haz preguntas. No aceptes respuestas fáciles sobre solo envejecimiento o demencia natural. A veces hay algo más siniestro sucediendo. Y si tú eres la persona mayor en esa situación, si algo no parece estar bien incluso cuando todos dicen que solo estás confundida o paranoica, confía en tus instintos. Encuentra una manera de pedir ayuda, incluso si es difícil, incluso si quienes te rodean intentan impedírtelo. Tu vida, tu autonomía, tu dignidad valen la lucha. Tengo 75 años. Sobreviví a un matrimonio de 50 años, a criar 2 hijos, a 40 años enseñando a adolescentes rebeldes, a la muerte de mi marido y a un intento sistemático de mi propia nieta de destruirme para su beneficio financiero. Y todavía estoy aquí, todavía estoy de pie, todavía estoy pintando rosas a la luz del sol de la tarde. Esa, al final, es mi victoria. No que Natalia haya sido encarcelada, aunque eso es importante. No que haya recuperado parte de lo robado, aunque eso también importa. Mi verdadera victoria es esta. Ella no pudo quitármelo. No pudo borrar quién soy. Intentó reducirme a una cáscara confusa y manipulable y me negué a seguir así. Soy Teresa Mendoza. Tengo 75 años. Soy una sobreviviente. Y esta es mi historia. Si has leído hasta aquí, gracias. Gracias por ser testigo, por creer, por entender que estas cosas suceden y que necesitamos hablar de ellas. Deja un comentario. Comparte tu propia historia si te sientes cómoda, o simplemente que sepas que si algo similar te está sucediendo a ti o a alguien que amas, no estás a solas. Hay ayuda disponible, hay personas que te creerán, hay una salida, incluso cuando parece que no la hay. Y para aquellos que puedan estar contemplando hacer algo similar a un anciano vulnerable en sus vidas, que sepan que hay consecuencias, legales, sí, pero también morales, espirituales, humanas. El daño que causas no desaparece cuando consigues lo que quieres. Persiste, infecta, destruye, y al final te destruye tanto como a tu víctima. Elige diferente, elige mejor, elige humanidad. La tarde está cayendo ahora. Pronto será hora de preparar la cena. Algo simple, quizás una tortilla con los tomates del jardín. Después, leeré durante unas horas antes de acostarme. Un día normal, común, precioso. Esta es la vida que Natalia intentó quitarme. Esta es la vida por la que luché por mantener. Y cada día que vivo de esta manera, en mis propios términos, con mi mente clara y mi cuerpo de nuevo mío, es una afirmación de que fracasó. Y eso, al final, es suficiente. Cada historia compartida aquí es un trozo de vida que merece ser escuchado. Apoya esta misión dejando tu me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Y no olvides compartir este video para que más personas formen parte de esta comunidad de acogida. Hasta el próximo video.